El tema de hoy básicamente es hablar sobre los derechos del trabajador. Cómo es que a lo largo de la historia el trabajador empieza a tener importancia a tal punto de que nos permite eh, velar por la seguridad a través de la ley de todos los trabajadores. A lo largo de la historia han habido situaciones que han tratado de mejorar las condiciones de los trabajadores. En los diferentes tipos o los diferentes modos de producción que han habido a lo largo de la historia, vemos cómo los derechos de los trabajadores también van cambiando. No sé si en estudios sociales ustedes ya vieron los diferentes tipos de modos de producción que han habido a lo largo de la historia, creo que sí. No sé si alguien me puede confirmar si sí o no. Los diferentes modos de producción que han habido a lo largo de la historia, ¿ya los vieron? Ya. Sí, ¿verdad? El Las feudalismo, revoluciones. las revoluciones, el feudalismo, el esclavismo, el capitalismo, el socialismo, todos esos modos de producción que han habido a lo largo de la historia han ido moldeando y cambiando los derechos del trabajador. Recuerde que el derecho tiene varias ramas, está el derecho civil, el derecho penal, el derecho laboral y otros tipos de derechos que existen no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Pero la finalidad de este tema para ustedes es ver y determinar por qué el derecho laboral es importante y por qué es necesario cuidar la fuerza de trabajo. Una empresa puede tener la mejor maquinaria, puede tener el capital más grande del mundo, puede tener las mejores instalaciones, pero si no hay personas que desarrollen la labor, que trabajen, que pongan en funcionamiento esas máquinas, que tengan la capacidad física, intelectual de poder desarrollar, las empresas no podrían ser lo que son hoy en día. Entonces, es importante conocer el derecho laboral. Voy a ponerles ahorita un pequeño video, dura 7 minutos, es cortito, de la historia del derecho laboral, para que podamos ver ahí o entender un poquito sobre este tema. Los voy a compartir ahorita y mientras tanto, vamos a ver. ¿Todos ven la pantalla bien? ¿Sí? Bueno, vamos pues, pongamos atención al video, por favor. Vaya anotando usted lo que considera más importante o relevante de este pequeño video.
Muy bien. Es un video así muy rápido. Ahí decía incluso que era en menos de 10 minutos iba a explicar el derecho laboral.
vean cómo a lo largo de la historia, cómo la necesidad y cómo los diferentes modos de producción iban creando nuevos sistemas de convivencia, incluso entre los mismos miembros de la sociedad, a tal punto que llega un momento en que el poder laboral, es decir, la capacidad laboral que tenía la gente, era tanta que podían empezar a luchar, por así decirlo, por buscar bienestar dentro de su trabajo. Por ejemplo, uno de uno de los grandes acontecimientos de la historia ha sido la conmemoración del 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Porque durante las distintas revoluciones que han habido a lo largo de la historia, las mujeres son las que más han exigido el derecho a ser reconocidas como parte fundamental también de la sociedad. Aunque moralmente así es, las mujeres querían en ese momento ocupar un puesto importante dentro de la misma sociedad, a tal punto que hubieron manifestaciones de mujeres, hubieron situaciones que incluso por esas mismas manifestaciones hubieron mujeres que perdieron la vida exigiendo el derecho de ser reconocidas como trabajadoras, como personas que también apoyan al desarrollo económico de un país. Y no solo mujeres, obviamente han habido también huelgas y protestas en muchos países a lo largo de la historia en la que los trabajadores exigen mejores condiciones a la hora de desempeñar su labor. En el esclavismo no había ningún derecho más que el derecho que tenía el esclavista de explotar al esclavo, a tal punto que el esclavista decía que un esclavo era un objeto parlante, era una herramienta de trabajo, ¿sí? Se abolió el esclavismo, nace el feudalismo, donde se le empieza a dar ya un poquito de derecho, un poquito de reconocimiento a los que trabajaban, y el señor feudal a través de sus tierras les daba la oportunidad de que producieran, que cosecharan, y que cierta parte de la producción fuera para el campesino. A través de la historia del desarrollo de otro modo de producción que fue el capitalismo, ahí cuando ya se empieza a producir en masa, se empieza a producir en serie, entonces también existe la necesidad de velar por las condiciones de los trabajadores. Antes de haber un derecho laboral, las jornadas de trabajo eran de hasta 14 horas de trabajo continuas, ¿sí? Si no es que más. A tal punto que había gente, y eso está comprobado y pueden leer ustedes más adelante, había gente que moría en su puesto de trabajo, porque era tanto el desgaste, porque era tanta la exigencia, las condiciones quizás incluso dentro o a su alrededor eran malas, y que había gente que moría en su puesto de trabajo. Había otra cuestión a lo largo de la historia que se llamaba, que utilizaban el término de las camas calientes, llamaban ellos, donde las empresas, para que sus trabajadores no se fueran lejos, les construían a la par de la fábrica lugares para dormir. Pero un grupo estaba durmiendo y otro estaba trabajando. Cuando el grupo que estaba trabajando salía, el otro se levantaba e iba a trabajar. Y la cama todavía estaba tibia de la persona que se acababa de levantar para ir a trabajar. Entonces, antes, vuelvo a repetir, no había ni siquiera una jornada de trabajo. La gente trabajaba hasta 14, 18 horas continuas. A raíz de esa problemática empieza a haber gente que empieza a tomar conciencia de la problemática, de que no puede ser que una persona muera en su puesto de trabajo, que no puede ser que una persona deje a su familia totalmente abandonada en cuanto a la cuestión de la presencia y que solo esté yendo a dejar dinero de vez en cuando para el sustento, que era lo que se hacía antes. Entonces había gente que trabajaba, recibía su salario, iba a su casa, lo dejaba y regresaba a trabajar otra vez y no compartía con su familia. Existía esa situación en épocas antiguas y se incrementó más la problemática de los trabajadores con la revolución industrial, porque vuelvo a repetirles, ya empezaba la creación en masa, la creación en serie. Si antes se producían 1000, ahora se producían 10,000
y eso requería que la gente estuviera trabajando casi las 24 horas del día. Existe también, empieza a surgir movimientos sociales a tal punto que se logra que la ley no prohíba el derecho de la huelga. De decir, bueno, yo con mi grupo de compañeros de trabajo hemos visto injusticia en nuestros puestos y vamos a declararnos en huelga para exigir mejoras. Antes eso era penado, era un castigo que se le otorgaba a todas estas personas, que era la cárcel. La ley se modifica, se crea el derecho laboral y les permite a los trabajadores poder declararse en huelga cuando las condiciones lo ameriten. En Guatemala, los derechos de los trabajadores están representados a través del Código de Trabajo, que cuenta con alrededor o un poco más de 400 artículos que son los que están creados para velar por el bienestar de la población trabajadora, que en Guatemala es mucha, la población económicamente activa en nuestro país, es decir, aquellas personas que trabajan, está casi por el 80%, es decir, que el total de la población, el 80% se dedica a una actividad para generar ingresos a su hogar. Veamos qué dice el libro en la página 117. Dice ahí, el derecho a la libre elección de trabajo a condiciones económicas satisfactorias que permitan al trabajador y a su familia tener una vida digna. Quiere decir entonces que yo puedo elegir hoy en día dónde quiero ir a trabajar y cuánto puedo exigir yo de salario. Por supuesto que eso no obliga a las empresas que me paguen, que yo llegue y digo, miren, bueno, quiero ser el contador de la empresa y quiero ganar 10,000. No, o sea, yo elijo dónde trabajar y si lo que la empresa está pagando, yo lo quiero aceptar. Antes no, antes a usted le decían desde niño, bueno, te vas a ir al taller de, qué sé yo, de carpintería y ahí vas a aprender y a eso te vas a dedicar. Ese va a ser tu trabajo y eso es lo que vas a aprender. No había opción de decir, no, pero es que yo quiero trabajar tal vez en el área de, no de carpintería, sino de zapatería. No, a usted le decían, te vas al área de carpintería, ahí te van a enseñar y eso vas a trabajar y te van a pagar tanto. O sea, uno no tenía el derecho de la libre elección. Hoy en día yo puedo decir, bueno, ya no me siento bien trabajando acá, mejor voy a buscar otro lugar donde me paguen quizás un poquito mejor, donde las condiciones sean un poquito más tranquilas y me permitan, junto a mi familia, tener una vida digna, ¿sí? Ahora hay esa libre locomoción o ese libre albedrío de decidir si donde yo estoy trabajando obtengo lo que necesito para que mi familia, junto conmigo, tengamos una vida digna. Luego dice, todo trabajo será remunerado justamente. Yo no puedo ir a trabajar más de 8 horas al día sin que no se reconozca ese pago de las horas extras. Tenemos el derecho a recibir exactamente por lo que trabajamos. Fijación periódica del salario mínimo de conformidad con la ley. Eso ustedes ya lo investigaron, encontraron esa tablita. Alguien que pueda ver ahí rapidito su cuaderno y que me diga cuál es el salario mínimo vigente según en el año 2020. Porque hay 3 tipos de categorías. Que me pueda decir las 3. No agrícolas, exportadora y de maquila. ¿Ah? ¿Cuánto es el salario mínimo para cada uno de ellos? No agrícolas, por hora, 11.61 quetzales y por mes 2.825,10 centavos. Agrícolas, 11.27 quetzales y mensualmente 2.742,37 centavos. Y exportadora y de maquila, 10 quetzales con 66 centavos y al mes 2.581,77 centavos. Gracias, María Soto. Entonces, hay una fijación en ley de cuánto es lo mínimo que yo tendría que recibir dependiendo de la actividad económica que yo me desenvuelva. Entonces, hay una fijación de salario de conformidad con la ley. Regularmente, este salario con cada año aumenta alrededor del 3-5% más o menos.
aunque durante el gobierno de Jimmy Morales hubo 2 años en los que no hubo aumento y hasta ahorita que ingresó el nuevo presidente Alejandro Yamatei, fijó este nuevo salario para el 2020. Entonces, la ley dice que si yo voy a trabajar no puedo recibir menos de lo que la ley está estableciendo. Porque antes así era, antes el patrono, el dueño de la empresa, el dueño de las tierras decidía cuánto pagarle. Ah, vos te voy a pagar, un ejemplo, 1000, pero a vos te voy a pagar 800, a vos te voy a pagar 1200. O sea, no había una forma de determinar exactamente cuánto era lo mínimo que yo debería de recibir. Entonces, Profe, sí, dígame. y por ejemplo, si una empresa contrata a un menor de edad y usa como excusa que por ser menor de edad le va a pagar menos, ¿eso es legal o le tiene que pagar lo mismo que un trabajador normal si está haciendo lo mismo? Le tiene que pagar lo mismo, porque las empresas para que puedan contratar a un menor de edad deben de pedirle autorización a los papás. Y los papás, obviamente, apoyar a su hijo, asesorarlo y decirle, vas a trabajar, pero tu salario mínimo según la ley es tanto. No se le puede pagar menos, a excepción de que no tenga entonces un horario completo. Ahí sí la ley permite cierta flexibilidad. Por ejemplo, como es menor de edad, no va a trabajar de lunes a viernes y sábado a mediodía, sino que va a trabajar únicamente lunes, miércoles y viernes. Pero debería de pagársele proporcional a lo que trabajó. Si en el mes tendrían que ser 2.800 y pico, yo le hago la proporción de si solo trabajó 15 días, cuánto le corresponde de lo que la ley me permite. O sea, también se puede, porque hay empresas que regularmente es para el lapso de vacaciones de fin de año o los meses de los últimos 2 meses del año, donde contratan vacacionistas, que la mayoría son menores de edad, pero a ellos se les paga únicamente por, por un trato que se hace y decirles, bueno, mira, vas a trabajar lunes, miércoles, viernes y sábado, eternos, por ejemplo, y tu salario es tanto. Siempre y cuando no tenga un horario completo de trabajo de lunes a viernes, de 8 a 5 y sábado, mediodía, ahí sí se le puede proporcionar el pago. Pero si tienes un horario completo de trabajo, tiene que tener por ley el sueldo mínimo que establece la ley. ¿Sí? Ok. Gracias. Bueno, sigamos. Bueno, Dice, salario equitativo al trabajo prestado en igualdad de condiciones, antigüedad y eficiencia. Miren que este artículo está un poquito, ¿cómo decirlo?, mal interpretado, principalmente en el Estado. En las empresas no, pero en el Estado sí. No sé si ustedes saben actualmente cuánto gana el encargado de limpieza del Congreso de la República. ¿Alguien sabe? actualmente no, pero ganaba como 20,000, ¿va? Antes, ¿Cómo cuánto? como 20,000 estaba ganando. No, Gana como 25,000, profe, por ahí anda, aproximadamente. por ahí anda. Gracias por la información. Sí, miren, el encargado de limpieza del, del organismo legislativo del Congreso de la República gana alrededor de 25,000 quetzales mensuales. ¿Por qué? Porque él ya tiene muchos años de trabajar y la ley dice acá, volvamos a leer ese artículo que dice ahí, salario equitativo al trabajo prestado en igualdad de condiciones, antigüedad y eficiencia. En el Congreso de la República, se me fue el nombre ahorita del sindicato, el sindicato de trabajadores, sacó una ley o le obligó, porque así fue, al Congreso de la República que hiciera una ley en la que conforme van pasando los años de trabajo, aparte del aumento que da regularmente cada gobierno, a ellos se les aumente también su sueldo. Entonces, esta persona encargada de limpieza del Congreso de la República lleva alrededor de 20 años trabajando y cada año que pase, él tiene aumento porque el sindicato dispuso ese paquete de leyes que los beneficiaban a ellos. Por ejemplo, en otro
en otro organismo del Estado, que es el judicial, el organismo judicial, ahí normalmente un trabajador de empresa recibe al año 14 sueldos, eso es lo normal. En el organismo judicial hay personas que reciben hasta 18 o 20 sueldos en el año, porque tienen un bono navideño, tienen un bono de Semana Santa, tienen un bono escolar para sus hijos, y así es, reciben hasta 18 o 20 sueldos, porque hay sectores de la población que han aprovechado a más de lo necesario lo que la ley dice. No está de más decir que sí está bien reconocer ciertos trabajos, pero también el problema de la ley es que no fija un tope, ¿sí? Imagínese usted, y mucha gente decía cuando salió esta noticia de cuánto ganaba el encargado de la limpieza, mejor me voy al Congreso a hacer limpieza, dice uno, gano mejor que tal vez siendo profesional, siendo abogado, siendo ingeniero, o sea, en promedio un profesional en Guatemala gana entre 8,000 y 10,000 quetzales. Y esta persona, que según tengo entendido, y no es porque estoy hablando mal de él, es como la noticia salió, él solo es bachiller en computación y él gana 25,000 quetzales mensuales. Entonces, es porque vuelvo a repetirles, a veces la ley sí da beneficio, pero tampoco fija un tope para ese beneficio, o no fija a quién sí y a quién no. Porque una persona puede pasar trabajando en una empresa por más de 25 años que su salario quizás lo más que llegue a ser sea de 4,000, 5,000 quetzales. O sea, no se aplica a veces de manera equitativa la ley o hay gente que se aprovecha de la ley para buscar un beneficio. Pero bueno, vamos viendo ahí. Derecho a un día de descanso, ¿sí? Disculpe, otra pregunta. Y por ejemplo, ¿las empresas pueden obligar a las personas a jubilarse o es algo opcional? Porque hay personas empresas que dicen como ya está grande o así, nos pueden despedir. Bueno, vea pues ahí qué es lo que pasa, María Soto. La jubilación no es si quiere el empleado o quiere la empresa, la jubilación es de ley. Eso siempre va a ser así. Lamentablemente, si hay empresas que por no tramitar la jubilación de los empleados los despiden. Y les cuento el caso de un caso real, que fue el caso de mi papá. Él trabajó en una empresa por más de 20 años y él estaba a 2 años de jubilarse. La empresa, como no quiso hacer todo el proceso de jubilación, lo despiden y únicamente le pagan su indemnización por el tiempo que trabajó. En ese momento yo tenía, ¿qué les digo yo? Alrededor de 15, 16 años tal vez. No, tal vez un poquito más. Obviamente yo estaba todavía estudiando mi carrera, no tenía conocimiento de leyes tampoco, no sabía que lo que la empresa estaba haciendo era utilizar el proceso de despido para quitarle a mi papá por lo que lo que por derecho le correspondía en 2 años, que era su jubilación. Actualmente, todavía con mi papá, nosotros estamos peleando esa indemnización, perdón, esa jubilación, porque hasta ahora, que pues, yo ya conocía un poco de leyes, me involucré en la cuestión de los temas de derechos laborales, me di cuenta que lo que había hecho la empresa era evitar esa obligación que tenía. Entonces, nosotros empezamos un proceso, eso ya hace varios años, lamentablemente así es la ley en Guatemala, muy lenta para algunos y muy rápida para otros que tienen la capacidad económica. Pero nosotros con mi papá llevamos ya un poquito más de 6 años con este proceso y todavía estamos tratando de luchar por su jubilación que por ley le correspondía, pero que porque simplemente a la empresa no le daba la gana tramitársela o no quería incurrir en esa obligación, lo despidieron. Entonces, pasa también, pero esto es una mala práctica de las empresas porque la jubilación es algo de ley. Si yo ya tengo la edad o las cuotas pagadas de X que solicita la ley para jubilarme, yo con todo
con todo el derecho que me da la ley, puedo exigirle a la empresa que me jubile, o bien yo puedo hacer mi trámite por sí solo, porque eso también ya lo permite el IX, que yo empiece a hacer mi trámite por sí solo una vez yo ya cumpla con todas las cuotas que pide el IX, que son como 200 cuotas, 220 cuotas, algo así. Divida 220 cuotas dentro de, ¿qué? Dentro de 12 sería, y esa es la cantidad de años que tendría que trabajar una persona para poder jubilarse por el IX. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, sigamos ahí entonces. Dice, bueno, derecho a un día de descanso remunerado, es decir, nosotros trabajamos de lunes a viernes, sábado, mediodía, y tenemos domingo, o bien la empresa decide qué día, pero sí dice la ley que hay que dar un día de descanso, no especifica cuál. Regularmente las empresas dicen, bueno, de lunes a viernes de 8 a 5 y sábados de 8 a 1 y domingo descansamos. Pero hay otro... ¿Qué pasa si se trabaja solo los días entre semana, o sea, de lunes a viernes y los fines de semana ya no trabaja? Esa es alguna política que aplican algunas empresas. Regularmente el Estado así es. Usted trabaja de lunes a viernes nada más. Pero no hay problema porque la ley dice que tiene que darle por lo menos un día. ¿Sí? Dice que tiene derecho a un día. Si la empresa le quiere dar 2, no hay problema, pero igual se lo tiene que pagar. Pero la ley sí dice que está establecido que tiene que ser un día de descanso a la semana. Y dice, los días de asueto también serán remunerados. El 15 de agosto, el 15 de diciembre, el 1 de noviembre, el 25 de diciembre, el 1 de enero, todos esos días que son descansos, que son asuetos, está en ley que debe de pagarse. Si yo lo trabajo, entonces me cuenta como horas extras. Si yo voy a trabajar el día que era descanso porque era, qué sé yo, 1 de noviembre y yo fui a trabajar de 8 a 5, todas esas horas que yo trabajé son horas extras. ¿Estamos claros? Bueno, derecho a vacaciones anuales pagadas. Yo tengo derecho a que por cada año de trabajo tengo 17 días hábiles de descanso con derecho de salario. ¿Se recuerdan que la vez pasada les dije? Hay personas que dicen, mire, yo no quiero descansar, yo prefiero trabajar, me pagan el doble, porque trabajo la semana, trabajo normal, mis 17 días hábiles y aparte me tienen que pagar mis vacaciones. Es lo que les decía, reciben un sueldo completo cuando no se descansa, sino que se decide trabajar. Bueno, les va a quedar a ustedes terminar de leer ahí la página 117, que ya leímos prácticamente todos, la mayoría de artículos. Y por favor, actividad para ustedes número 6, página 118. Instrucciones, dice, describe e ilustra 5 derechos que poseen los trabajadores. Aquí no les va a caber, está muy pequeño el espacio para que usted haga 5, la va a hacer en su cuaderno. Va de los derechos que aparecen en la página 117, usted escoge 5 y los va a pegar en su cuaderno identificándolos. Por ejemplo, yo voy a escoger el derecho a vacaciones anuales. Voy a buscar un dibujo donde hay una playa, donde haya... Entonces, ¿lo podemos imprimir o tiene que dibujar? No, lo pueden imprimir, sí, lo pueden imprimir. Ok, gracias. Puede buscar recortes en revistas, en periódicos, no importa. Yo voy a, por ejemplo, voy a escoger el derecho a vacaciones, voy a buscar una playa con gente bañándose, jugando, y eso va a representar el derecho a vacaciones anuales. Derecho a un día de descanso remunerado, puedo poner, qué sé yo, un día feriado donde hayan juegos, golosinas, comida, y es un día de descanso que está representado a través de un dibujo. ¿Estamos claros? Eso lo va a hacer en su cuaderno, por favor. No lo haga en el libro porque ahí ese espacio está muy pequeño. Lo hace en su cuaderno, por favor. Y también les queda como tarea o como actividad leer página 119 para discutirla la próxima semana. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Pero ahorita ya se acabaron los anexos, ¿verdad?
Ya, los anexos ya terminaron ustedes. Ya no hay anexos que trabajar, aunque tal vez les voy a poner por ahí algunos. Les voy a agregar. Profe, ya estamos, ya, ahí déjelo, profe. Bueno, entonces, por favor, ya sabe, termina de leer 117, 118 en su cuaderno y lee 119 para analizarlo la próxima semana en la clase que vamos a tener. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien, profe? Profe, de que si, por ejemplo, los trabajadores dicen que ellos quieren trabajar la semana de vacaciones, la empresa puede decir que no, o si ellos quieren, la empresa se las tiene que pagar. Sí, eso sí también se deja a discreción de la empresa. Yo le puedo decir a la empresa, mire, yo quiero trabajarlas. Pero ellos dicen, no, mire usted, por ley tiene que ir a descansar, vaya a descansar. Entonces la empresa tiene ahí sí que ellos tienen la decisión de que sí trabaje o que mejor descanse. Hay quienes sí obligan al trabajador, dicen, mire, usted se va a descansar, porque como está en ley, se va a descansar. Aunque él diga, no, pero mire, yo quiero, no, se va a descansar. Eso también ya queda a criterio de la empresa. Muy bien. Entonces, pues es todo por hoy. Les agradezco mucho su atención. Ahorita pues estamos viendo nada más temas un poco teóricos. Más adelante en el libro vamos a seguir trabajando algunas cuestiones prácticas ahí. Pero mientras tanto, pues estamos hablando un poquito de los derechos de los trabajadores. Y la próxima semana vamos a ver los derechos de los trabajadores, de los empleadores, porque no solo tienen obligaciones. Tanto el trabajador tiene derechos como obligaciones y el empleador tiene también derechos y obligaciones. Les deseo una buena tarde, un buen provecho, cuídense mucho. Si Dios nos permite, nos vemos dentro de 8 días. Cuídense ustedes y cuiden a su familia y que tengan buena semana. Adiós, profe. Adiós, profe. Profe.